Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio del Festival Sin Excusa. En esta decimosexta versión trataremos el tema central del ambiente y la sostenibilidad. El día de hoy tenemos el gusto y la inmensa alegría de compartir con Francia Márquez Mina, que es una mujer extraordinaria que, como ustedes conocen muy bien, ha desempeñado un liderazgo muy importante en la defensa del territorio, del agua, de la vida, del ambiente, de la gente y de todo lo que nos es común en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino lo que nos es común como habitantes de este único planeta Tierra que tenemos. Francia ha desempeñado una pelea muy dura contra la minería ilegal y contra los impactos que esta minería genera en el territorio, en la gente, en la contaminación del agua, en el despojo, la violencia, y esto le ha significado eh, reconocimientos a nivel nacional e internacional, pero también lo que a muchos y muchas lideresas en Colombia les implica ese activismo, que es pues persecución, que es amenazas, que es violencia, que es despojo. Ahora Francia está incursionando como precandidata a la presidencia de Colombia para las elecciones del 2022 a partir de con el apoyo de un movimiento que se reconoce bajo el lema de Soy porque somos, y también articulado que se ha venido organizando en los últimos meses como Pacto Histórico en Colombia. Francia, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Festival Sin Excusa. Para nosotros es una gran alegría compartir contigo y bueno, bienvenida. Muchas gracias, María Rosa. Un abrazo ancestral a usted y pues gracias a todas las personas del Festival Sin Excusa que me invitaron a participar en esta entrevista. Bueno, Francia, bueno, tú en estos días tienes un protagonismo muy importante en el país, ¿no? Y has sido eh, muy entrevistada, te han consultado para preguntarte muchas cosas. Y bueno, aquí en esta oportunidad yo quisiera que comenzáramos con que tú nos contaras un poco cómo comienzas tú a vincularte con el proceso de las luchas ambientales, qué es lo que te lleva a ti a vincularte en este activismo por la defensa del territorio, la defensa del ambiente, del agua y de la vida. Bueno, yo creo que yo empecé a hacer ese proceso por mi comunidad, ¿no? Desde pequeña, sin ser consciente del camino que estaba haciendo, pues ya mis mayores, mis abuelos me iban enseñando. Entonces esto no es una cosa que se aprende de un momento a otro, sino que yo crecí con una cultura enraizada en el territorio, ¿no? Unas prácticas ancestrales y culturales que me enseñaron desde muy pequeña, que es la que me hacen consciente de la necesidad de cuidar el territorio como un espacio de vida. Entonces yo, pues en mi comunidad, los mayores y mayoras siempre desde muy pequeño nos hicieron ver el territorio como un ser vivo, ¿sí? Ver el territorio como papá y mamá, ver el territorio como pues el que nos permitía, por un lado, libertad, ¿sí? Porque para la gente afrodescendiente de este país y en el mundo yo creo que nosotros necesitamos el territorio como espacio para el ser. Y bueno, la humanidad necesita la naturaleza, ¿sí? Eso no es una situación solo de la comunidad afrodescendiente, pero somos conscientes de ello, somos conscientes de que no somos dueños de la naturaleza, que somos parte. Y en ese camino entonces pues yo crecí yendo al río, crecí yendo a sembrar, crecí yendo a hacer minería ancestral, tradicional, de ver cómo la gente lo hacía y pues cuando ya tuve conciencia política de mi ser, de mi territorio, de la comunidad, de mi ser como mujer y como mujer afrodescendiente, yo creo que pues me di cuenta que habían ido forjando ese camino, ¿no? Que iban sembrando esa semilla y que yo soy producto de las luchas históricas que han hecho otros y otras por dignificar la vida, por parir la libertad, la independencia
que se habla en este país, una independencia blanqueada, pero que se construyó y se parió con la gente indígena, con la gente negra, con la gente campesina, ¿no? Entonces yo creo que soy parte de eso y pues yo creo que pues no aprendí a ser activista ambiental en la academia, lo aprendí en las prácticas, yendo a ayudar a pelear para defender el río Ovejas, que no se desviara al Cauca, a la represa Salvajina, que es un proyecto de muerte, un proyecto de despojo donde pues si obtienen ganancias acumulativas para unos pocos, pero la gente la condenaron a vivir en la miseria. Entonces, todas esas memorias de resistencia, todas esas memorias de dolor, pero también entender que crecí en ese territorio donde tengo el ombligo sembrado, pues nos hacen conscientes y uno asume, se asume como parte de esa lucha. En Colombia, el contexto, digamos que siempre ha sido muy difícil para desarrollar cualquier tipo de liderazgo social, ¿no? Sobre todo a la hora de querer defender y exigir los derechos de las comunidades más vulnerables, más excluidas históricamente en Colombia. En tu caso, ¿cómo has vivido, qué has debido enfrentar en esta experiencia que has tenido como lideresa, como activista ambiental, siendo tú parte de un pueblo étnico, siendo tú mujer rural, mujer afrodescendiente, en este país que, pues, desafortunadamente es profundamente racista, desprecia también muchísimo a la población rural, desconoce el papel que desempeñan los y las campesinas, y que también desafortunadamente, como es un país donde está muy arraigado el patriarcado, pues dejan un lugar de marginación y de segundo plano a la mujer? ¿Qué has debido enfrentar tú, particularmente como mujer afro en estas luchas ambientales y sociales? Bueno, yo creo que yo no me pienso como mujer desarraigada de la comunidad. Yo me pienso como mujer, pero en colectivo, ¿no? Tengo una visión desde lo comunitario, desde lo social, desde lo colectivo, desde la construcción y el tejer de familia extensa. Y en ese sentido yo creo que hemos perdido y nos ha tocado que afrontar muchas cosas, pues a mis ancestros y ancestros les tocó enfrentar la esclavitud y a nosotros los efectos de la esclavitud, del colonialismo y el racismo. El racismo sutil que nos hace sentir vergüenza de nuestra negrura y que nos va despojando de nuestro ser, pero el racismo estructural impuesto por el Estado y por las violencias estructurales, ¿no? Entonces hemos padecido el conflicto armado que se ha impuesto en nuestros territorios racializados, hemos padecido la política de muerte impuesta por el Estado colombiano, por, un, por ese Estado que se concebió como un Estado patriarcal, racista y clasista. Pero como sociedad hemos padecido el machismo, ¿sí? Yo soy mamá, cabeza de familia, y cuando tuve mi primer hijo, pues su papá no asumió la paternidad, así que también nos ha tocado pues asumir, ¿no? Criar a nuestros hijos sola, y eso es parte de las violencias estructurales del Estado, pero también de las violencias que se reproducen en la sociedad, en la cotidianidad de la vida, ¿no? Entonces, eso somos víctimas de esas situaciones, entonces, del despojo, ¿no? Yo salí desplazada forzosamente hace 6 años de mi comunidad y aún no puedo volver con tranquilidad. De muchas violencias sistemáticas, violencias patriarcales, violencias de género, violencias económicas, ¿sí? Porque cuando uno sale de su territorio donde tiene una fuente de ingreso a ciudades como esta, pasar trabajo donde uno no tiene los mismos ingresos, pues es difícil. Sin embargo, eso no significa que porque he vivido esas violencias me quedo ahí, no. Como que me he impuesto a afrontar los desafíos de transformar esas situaciones y es lo que he hecho. Por eso me hice parte de la lucha
de los pueblos afrodescendientes en este país, por eso me hice parte de los que luchan por cuidar los ríos, los bosques, los mares, las montañas en este país, por eso soy de las que luchan por defender los derechos de los hijos, de hijas, que soy mamá. Y entonces me ha tocado que luchar porque mis hijos no se acuesten con hambre, así como la mayoría de las madres en este país, ¿no? Y otro poco de luchas que hemos ido haciendo por lograr silenciar los fusiles, porque la coca y la minería ilegal no lleguen a destruir lo que somos como pueblo, no lleguen a imponer la violencia, no lleguen a someter a las comunidades a vivir situaciones similares a las situaciones de esclavitud que ya padecieron nuestros mayores y mayoras. Entonces nos hemos opuesto a eso. Yo siempre he luchado por no ocupar un lugar de servidumbre, ¿no? Entonces trabajé en casas de familia como empleada doméstica y pues ahí me tocaba aguantar humillaciones. Hasta que un momento dije, no, yo no voy a aguantar esto, yo me voy para mi comunidad a sembrar palo de yuca, a sembrar café, a hacer otras cosas, antes que someterme a que siguiera viviendo como las ignominias del trato esclavizante que viven muchas mujeres en este país. Entonces, digamos que no me he quedado quieta a pesar de las adversidades, he luchado y por eso ahora estamos diciendo que hay que participar en la política representativa que siempre estuvo negada para nosotros, que siempre estuvo pensada desde el privilegio de hombres blancos que han gobernado este país, siempre estuvo pensada para imponer la desigualdad, la inequidad, la exclusión, ¿sí? Y la violencia, porque aquí no se hace política sin violencia, aquí la política históricamente ha usado la violencia. Hoy queremos arrancar la violencia de la política, hoy queremos dignificar la política, que no se juegue con la necesidad, que no se obtengan las ganancias de la muerte, del despojo, del empobrecimiento, ¿no? Del miedo que se ha sembrado en este país. Entonces ese es el desafío que estamos asumiendo y como le digo, pues he sido una mujer que asume desafíos y retos y no me he quedado tranquila a pesar de las múltiples violencias que nos acechan, que nos acorralan, ¿sí? Que intentan silenciar nuestras voces. Bueno, Francia, tú has mencionado en estas dos respuestas que me has dado un elemento fundamental que es el elemento de lo comunitario, es decir, cuentas que tu involucramiento en este tema de la lucha ambiental no fue algo que hiciste como individuo, como individua solamente, sino que vinculado a unos lazos familiares, a unos lazos comunitarios en tu entorno que te motivaron a hacerlo, es decir, unos aprendizajes que tuviste desde tu núcleo familiar con tus abuelos, tus abuelas, y que luego este activismo que empiezas a configurar también está muy vinculado con unos lazos que tú tienes con tu comunidad, con las poblaciones en las que tú estás inmersa. Es decir, este punto crucial de que digamos que explicita esta idea de la frase a partir de la cual tú estás trabajando en tu campaña, que es la de soy porque somos, es decir, que no habría posibilidad de el desempeño de tu labor sin que tú estés inmersa en una comunidad más amplia o una relación de interdependencia. Teniendo en cuenta eso, yo te quiero preguntar, ¿qué sería entonces para ti esto del ambiente? ¿Cómo podrías entender esto del ambiente desde esa perspectiva o la lucha ambiental en un país y también en un mundo en donde muchas veces se considera lo ambiental como un pedacito de un trasfondo mucho más amplio, ¿no? Como un subtema, tal vez dependiente de otros temas más importantes que tal vez están ubicados en una estructura en la que hay otros elementos que tienen predominio en lugar de lo ambiental. ¿Cómo entender esa lucha por lo ambiental desde esa perspectiva de lo comunitario y de la articulación entre distintos aspectos de la realidad social? Bueno, tal vez no haya palabras para explicarlo, pero nosotros los pueblos siempre hemos luchado
por cuidar el territorio como un espacio de vida. Y en ese sentido yo creo que nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestra cotidianidad, la vida diaria que hacemos es una vida que nos pone en esa relación con la naturaleza, que nos hace reconocer que no somos dueños, y eso va desde el obligamiento que hacen las mujeres parteras en los territorios, eso va desde las medicinas ancestrales que usan para curar las enfermedades cuando no hay un sistema de salud adecuado. Eso va desde las formas de vida, desde la alimentación que hace la gente en términos sustentables en un territorio. Entonces, yo creo que pues eso está ahí, eso es una relación intrínseca, sí, que nos dice que no somos dueños de nada, que no somos dueños de la naturaleza y que al contrario, como humanidad necesitamos de esta, porque nadie vive sin oxígeno, nadie vive sin agua, nadie vive sin alimentación. Y eso no lo provee el supermercado, así hoy no los vendan en botellas. Eso viene del territorio, ¿sí? Y por tanto, entonces el territorio es la fuente de vida. La forma en que yo relaciono eso es como, bueno, nosotras las mujeres parimos, ¿no? Y pues yo aprendí con las mujeres de mi comunidad cuando nos movilizamos en 2014 que había que usar el amor que habíamos tenido para cuidar nuestros hijos, para evitar que nuestros hijos se acostaran con hambre. Yo vi siempre a mi mamá luchando porque nosotros nunca nos acostáramos con el estómago vacío, ¿no? Mi mamá se iba al río a pescar sola o como fuera por fin de llevarnos un bocado de comida a la casa. Y en 2014, pues esas mujeres me enseñaron que ese mismo esfuerzo que uno coloca para cuidar sus hijos, sacarlos adelante cuando el hombre no asume su paternidad, es el mismo amor maternal que tenemos que colocar para cuidar la casa grande, para cuidar el territorio como un espacio de vida, para reconocer que somos dueños, que no somos dueños de la naturaleza, sino que somos parte. Y eso significa que hoy pues la humanidad tiene la responsabilidad de colocar en el centro la vida. Por tanto, cuando hablamos de economía, sí, pues las economías que hemos tenido han sido economías al servicio de la concentración y al servicio de la muerte. Hoy necesitamos economías al servicio de la vida y al servicio de la distribución, donde el bienestar social y el bienestar ambiental pues están cogidos de la mano, ¿no? Y no la destrucción ambiental y la destrucción social que viven y han padecido millones de seres humanos, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. Entonces yo creo que ese es el desafío. Y para mí esencial es pensar hoy en la alimentación de los colombianos y colombianas. ¿Cómo es posible que hoy nosotros no producimos lo que, no comemos, lo que nos consumimos, lo que comemos? ¿Cómo es posible que hoy con tanta biodiversidad, con tanto que tenemos, no tenemos una soberanía, una autonomía alimentaria en términos del bienestar social? ¿Eso qué significa, no? Eso significa que hay personas vulnerables, que hay niños muriendo de hambre todos los días y pues la lucha ambiental no se desprende de la lucha social. Para mí las dos cosas están articuladas, ¿sí? Yo no puedo ser solo ambientalista sin pensar si mis hijos tienen condiciones para comer, para vivir tranquilos en un territorio y eso no se puede separar porque aunque queramos vernos como que la naturaleza nos pertenece, como que el territorio nos pertenece, no, es parte. Y ahí ya colocaba yo esos tres elementos. Mire que un bichito llegó y nos puso en jaque, ¿no? Y yo creo que nos puso como a bajarnos de nuestros egos que teníamos como seres humanos creyendo que éramos el centro. Y ese bichito llegó y nos dijo, no señor, ustedes no son el centro. Sí, el centro es todo, el centro somos todos con la naturaleza. Y entonces yo creo que para mí eso es la forma en que yo puedo describir el soy, porque somos, es una apuesta de vida, es decir, yo decido pensarme en colectivo, yo decido pensarme con la naturaleza, yo decido construirme
y hacerme con el territorio, ¿no? Y eso es parte de lo que esta sociedad tiene que hacer, porque la visión de civilización que nos vendieron fue equivocada, ¿no? Una visión de civilización donde el individuo es el que importa y la naturaleza solo es como un instrumento para que ese individuo pueda subsistir, pero hoy pues la crisis ambiental nos está dando cuenta que no era así. Nos está diciendo así no era, era diferente. Era la naturaleza por encima incluso del ser humano. La naturaleza priorizada, porque si existe la naturaleza hay posibilidad que el ser humano exista. Si la naturaleza no existe, el ser humano también está en vía de extinción, de la misma manera como tantas especies hoy están desapareciendo de esta casa grande, de este útero mayor. Francia, tú en tus distintas intervenciones y a lo largo de tu liderazgo has puesto énfasis en la importancia de el tema de el cuidado, es decir, el país estaría, digamos, necesitando acciones concretas en términos de el medio ambiente, ¿cierto? En términos de política social, eh, pero habría que tener en cuenta una serie de necesidades que tienen las poblaciones, particularmente las mujeres, particularmente las poblaciones rurales y las poblaciones étnicas, y que están vinculados mucho con el tema del cuidado, es decir, tú has resaltado la importancia del cuidado del ambiente para garantizar vida digna a las poblaciones, pero también el cuidado en términos de las necesidades de los niños, de las mujeres, de los campesinos, etcétera. En este país, desafortunadamente, con esto que hemos mencionado de ese racismo estructural, nos enfrentamos hoy en día como a una especie de hipocresía y una especie de que se sustenta como en una retórica que es muy común en los discursos oficiales, ¿no? En las políticas, en las intervenciones que hacen los líderes del Estado colombiano cuando se refieren a que nuestro país es un país biodiverso, que es un país que tiene gran diversidad natural y cultural, ¿no? Y que somos un país multicultural que respeta derechos del orden natural y del orden social, cultural y político. Y en ese mismo discurso ha concentrado la responsabilidad, primero ha descuidado, ¿no? Ha dejado de prestar suficiente atención y de dar respuesta efectiva a las necesidades de las poblaciones étnicas y las poblaciones campesinas, y ha concentrado la responsabilidad del cuidado del ambiente y del cuidado de los territorios a estas poblaciones étnicas, a la vez que las somete a la violencia, ¿cierto? Que el hecho de que estén ocupando principalmente lugares estratégicos para la explotación de recursos, pues estas se ven enfrentadas por actores legales e ilegales. ¿Cómo responder a esta visión tan obtusa de quienes han gobernado hasta este momento el país sobre quienes deben hacerse cargo del cuidado del ambiente, del agua, del territorio? Bueno, yo creo que las consecuencias de la crisis ambiental efectivamente no se han generado de manera general, o sea, no todos somos responsables de la situación estructural y de la crisis ambiental que hoy vive el planeta. Los estados son responsables de ello, ¿sí? Los estados son responsables de cómo hemos llegado a este punto donde la naturaleza está en un nivel de, de extinción, ¿no? De la vida. Las corporaciones son responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por supuesto, también tenemos nosotros responsabilidades como humanidad, pero en tanto hemos asumido el sistema capitalista, en tanto hemos asumido el sistema de consumo exacerbado, en tanto nos educaron para eso, nos educaron para ver la felicidad en el consumismo, ¿no? Y no en la naturaleza y no en otras formas. Creo que entonces el desafío que tenemos es, y por lo cual estamos aquí, es la necesidad de ocupar el Estado.
ocupar el Estado desde las mayorías excluidas, oprimidas, ocupar el Estado desde una visión que se piense desde la raíz, que se piense con el territorio, y eso implica cambios estructurales en términos de la economía, eso implica cambio en términos de dónde obtenemos nuestras energías, eso implica cambios en términos de la concepción política. O sea, este sistema de muerte, la necropolítica, necesita del patriarcado, necesita del racismo, necesita del clasismo, necesita de la exclusión, necesita de la desigualdad, necesita de la violencia armada, necesita todas esas formas de opresión para mantenerse. Y esas formas de opresión que se han impuesto y que han afectado desproporcionalmente a seres humanos, pero ha afectado la naturaleza, pues hay que ponerle límites, ¿no? Hay que frenar la necropolítica, y eso es parte de los desafíos que hoy tenemos. Por tanto, ese es un cambio que no se hace solo, ese es un cambio que no lo hace Francia por más ganadora del premio Goldman que sea. Ese es un cambio que necesitamos hacer como humanidad. Y eso significa feminizar la política. Sí, eso significa poner por encima de esas formas de reproducción de la vida, de todas las formas de vida, por encima de otras formas de desarrollo que se han impuesto, ¿no? El desarrollo debe estar enfocado hoy a la distribución, hoy a la reproducción de la vida, ¿sí? Hoy al cuidado, la vida en su sentido amplio. No estoy hablando que entonces ahora, porque digo eso, entonces las mujeres tenemos que parir para reproducir la vida de manera como el lugar, ¿no? Yo estaba hablando de cuidado en términos del planeta, el cuidado en términos de la casa grande, el cuidado en términos de todo lo que tenemos. Efectivamente, Colombia tiene, ¿sí? Porque está ubicada en una región del mundo que ocupa gran parte de la biodiversidad del mundo. Sí, América Latina tiene el 40% de la biodiversidad del planeta, y Colombia gran parte de esa biodiversidad la conserva. Tiene 2 mares, sí, Océano Pacífico y Atlántico, y tiene, o Caribe, y tiene además, pues, todo esa, el chocó biogeográfico y la Amazonía, ¿no? Que son como pulmones esenciales para la vida en este planeta. Sin embargo, pues es el lugar que menos en medidas en términos de políticas públicas de autocuidado de esos ecosistemas tienen. Colombia tiene una legislación en el papel, pero es frágil a la hora de accionar para proteger todo eso. Y la violencia que ejerce para imponer el modelo económico de desarrollo o la necropolítica es en contra de los defensores y defensoras. No es de gratis que haya salido antier, el informe de Global Witness, que evidencia que somos el país donde más lideresas ambientales se asesinan en el mundo. Sí, porque también la resistencia está. Y esto es una forma en cómo yo creo que funciona el sistema, ¿no? Como el capitalismo no sabe vivir sin las opresiones. El capitalismo se fundó usando la esclavitud, usando el colonialismo, usando el racismo, usando el patriarcalismo, ¿no? Usando todas esas formas de opresión. Y la manera en que funciona es que la gente necesita someter a la gente, necesita usar esos cuerpos. Cuando esos cuerpos ya no funcionan, los desecha, ¿no? Entonces vemos los pensionados, por ejemplo. La gente vieja de este país, ¿a qué tiene acceso? A nada. No tienen, se pasan toda la vida trabajando y después se mueren de tristeza, de viejos, sus cuerpos desgastados, ¿no? Es así como funciona. Pero también cuando alguien se opone a esas formas, pues los matan, ¿no? Y entonces la violencia en este país se ha fomentado para sostener el sistema capitalista, patriarcal, racista y clasista, ¿no?
es así como se ha concebido. Entonces, romper con eso es parte del desafío que tenemos y por eso nos matan, por eso silencian a los líderes ambientales, a lideresas, por eso desplazan a la gente de sus territorios. Llegó un momento, por ejemplo, donde el Pacífico no le importaba a nadie, ¿sí? Sin embargo, todas estas muertes que hoy se dan en estos territorios, pues sabemos que es porque hay una planificación de ese desarrollo hegemónico sobre estos territorios, pensada desde los años 80 y que se ha ido implementando a pedazos y usando la violencia y usando la muerte, el destierro. Bueno, Francia, ahora que tú mencionas estos resultados que salieron del informe de la Global Witness, que, bueno, desafortunadamente nos ponen en esa posición tan deshonrosa del país, donde más riesgo corren los activistas y las activistas ambientales, y teniendo en cuenta, bueno, eso que tú acabas de mencionar de la matazón que se ha venido viviendo en Colombia y que se ha acentuado tras la firma del acuerdo de las antiguas FARC con el Estado colombiano y luego con esto de la pandemia, y que, digamos, nos pone en una situación de bastante zozobra e incertidumbre. Pero que a la vez aparece con esto que hemos denominado como el estallido social, un resurgimiento del estallido social en Colombia, en donde yo podría decir afortunadamente se da el protagonismo de nuevos actores sociales, ¿sí? Nuevos sujetos sociales, jóvenes, mujeres, sobre todo jóvenes, de distintos sectores de la parte urbana, de la parte rural. ¿Qué decirle a esta juventud que está en ese contexto tan ambivalente, ¿no? Es decir, nos llenamos de esperanza porque vemos las calles llenas de gente o las vimos, las calles con multitudes peleando por los derechos, exigiendo justicia, indignada por todas las situaciones de opresión, de desigualdad que vivimos en este país. Pero a la vez con ese temor, ¿no? De las implicaciones que un liderazgo juvenil, político y social puede acarrear en este país. ¿Qué decirles? Bueno, yo creo que esta no es la primera vez que los jóvenes se levantan en este país. Creo que han habido muchos momentos donde la juventud ha tomado decisiones en este país y esas decisiones han terminado en cambios, ¿no? Eso pasó con la constituyente del 91, pero eso pasó con la gente negras que pelearon la independencia de este país. Entonces, no es como que ahora es que estamos haciendo eso, no, siempre han habido jóvenes que toman decisiones y que asumen luchar por un cambio. Y en ese sentido yo creo que pues es lo que nos queda, ¿no? Seguir resistiendo, seguir luchando para transformar. Pero esto va a cambiar el día que todos los colombianos y colombianas nos hagamos conscientes de la necesidad del cambio y pues el sistema ha usado la manipulación, así que no es fácil parir un cambio desde abajo, desde la raíz, desde los lugares de opresión y exclusión, desde los lugares violentados, no es fácil, pero pues estamos empujando lo que más podemos y juntos pensando en cómo nuestra articulación, cómo desde el Ubuntu, desde la filosofía Ubuntu, desde el soy porque somos, pues hacemos de Colombia un mejor lugar para todos, todas, todes, todos. Bueno, Francia, y para cerrar en esta misma línea de la necesidad de articularnos todas y todos en esta necesidad que tenemos del cuidado de nuestro territorio, del cuidado del planeta, del cuidado de nuestras comunidades y de la consecución de una vida digna, cuando nos referimos a las luchas ambientales y nos referimos pues también a los liderazgos políticos que es necesario desarrollar,
pero particularmente lo relacionado con lo ambiental, hay una concentración del interés en la zona rural, ¿no? Es decir, pues allí es donde se desarrollan mayormente las actividades de explotación de recursos naturales, de extracción de recursos naturales, de deforestación, es decir, como todas las problemáticas que nos aquejan en gran medida ocurren en estas zonas del país y son las que concentran mayormente nuestra atención. Pero en este sentido de la construcción de una nueva lógica del cuidado, ¿cómo podría aplicarse esto, por ejemplo, en el caso de las zonas urbanas, en el caso de la gente que vive en la ciudad y que a diario no vive de frente, pues como las difíciles situaciones que viven las poblaciones que están enfrentadas directamente a las multinacionales, a las explotadoras y despojadoras, ¿no? No solamente como empresas e industrias, sino como ejércitos que llevan a la muerte a los territorios. ¿Qué plantearles a esta ciudadanía urbana, a estas ciudadanías urbanas de Colombia, no solamente de las grandes capitales, sino de distintas ciudades en distintas regiones del país en esta perspectiva de una nueva posibilidad de vida, de articulación social? Bueno, en las ciudades también se vive la exclusión, la opresión, no quiere decir que solo en lo rural se vive eso. En las ciudades periféricas, ¿no? En los lugares de ciudades periféricos, ahí también la gente vive condiciones similares o peores a veces a las condiciones que vivimos en el campo, porque a veces la ciudad, pues para tener un plato de comida, la gente brega mucho más que en el campo. Ahora en la pandemia yo vi a muchas personas regresando a su campo, devolviéndose para el campo porque la ciudad que nos vendieron como el desarrollo, pues era una ilusión y la pandemia yo creo que puso en evidencia eso. Creo que las ciudades hay que repensarlas más en términos de relación campo-poblado, en términos de relación con la naturaleza, porque la urbanización pues ha conllevado al individualismo y a la concentración de la riqueza. Sí, y eso no nos ha permitido vivir bien. Sí, en las ciudades se fortalece el sistema capitalista. Entonces yo creo que el desafío es cómo pensarnos territorio en la ciudad, cómo resignificar la vida en la ciudad, cómo volver ciudades que son productivas en términos humanos, ¿no? En términos sociales, en términos ambientales. Yo creo que es parte de lo que tendríamos que hacer y eso implica una reorganización de la visión que tenemos del desarrollo, incluyendo el desarrollo en la ciudad. Eso es construyendo mandatos populares y que hagan ciudades mucho más verdes, más saludables, ciudades mucho más comprometidas en una construcción colectiva, ¿no? Lo más colectivo que uno escucha en la ciudad es como el derecho al espacio, ¿no? Al espacio público, el derecho a las ciudadanías, pero la ciudadanía es el derecho a tener derechos y en la ciudad también la gente no tiene garantía de derechos, no todos. Y si bien hay un poco de gente que tiene privilegios, en la ciudad también hay gente que pasa mucho trabajo. Entonces yo creo que hay que resignificarnos la visión de lo colectivo en la ciudad y en lo urbano y cómo si la naturaleza, como la reproducción de la vida, como decía, siempre se pone en el centro. Bueno, Francia, muchísimas gracias por este espacio de conversación, por tu tiempo. Para el Festival Sin Excusa es un gran honor tenerte en este espacio. Este festival tiene su origen local en la ciudad de Neiva. Es un festival que nace en provincia, que nace desde un terruño y que ahora tiene una proyección ya de alcance regional, de alcance nacional y con este tema de la virtualidad pues también internacional, que esto ha sido resultado de un trabajo arduo de sus promotores y organizadores que a partir de la excusa del tratamiento de lo audiovisual y lo cinematográfico pone sobre la mesa estos temas tan importantes y problemas tan importantes que nos atraviesan
como te digo, desde lo local y desde lo nacional. Mil gracias, Francia, muchas gracias, no solo por estar acá, sino por tu valentía, por tu trabajo, que es indispensable para garantizarnos un futuro. Y bueno, te deseo lo mejor en este camino que has decidido emprender. No, gracias a ti, gracias a todos los organizadores de este festival y soy porque somos. Soy porque somos.